comenzamos. Empiezo por presentarme. Yo soy Juan Álvarez, soy uno de los fundadores de Cytex y el COO, bueno, creo yo, el director de operaciones. Eh, Me ha tocado implementar muchos clientes o apoyar ahí al equipo implementando clientes y siempre la necesidad de reportería es una de las cosas más importantes. Y Cytex tiene la particularidad de que los procesos se adaptan mucho a la operación y el cliente. Entonces, sacar reportes estándares no es tan directo y por eso preferimos armar todo un módulo de analítica eh, para que cada cliente, cada operación pueda extraer la información que más se adapta a sus necesidades. Eh, Parece que creamos el módulo este de plantilla de datos. El módulo de plantilla de datos en realidad es un front, digamos, una herramienta que nos permite acceder a toda una base de datos que tenemos en Cytex que viene de la base de datos operativa, pero no es exactamente la base de datos operativa, porque está optimizada para extraer datos en masa. La base de datos que usa Cytex, cada vez que uno actualiza una tarea, le cambia de estado, avanza un workflow, está optimizada para ese tipo de acciones. Y cuando uno quiere extraer datos en masa de ese tipo de base de datos, la base de datos generalmente sufre bastante, entonces nos hicimos todo un desarrollo para darle soporte a esa necesidad analítica. Y las plantillas de datos son lo que nos da acceso a esa base de datos. Y con eso podemos hacer, bueno, reportería. El caso que nosotros recomendamos siempre es conectarla con Excel o con Power BI o con algún otro Looker o cualquier otro sistema de BI para extraer datos. Si van teniendo dudas o si algo de lo que digo no está claro, me van escribiendo en el chat y vamos aclarando sobre la marcha también sin problema. Eh, bueno, sin mucho más, vamos a ir directo a Cytex. Vamos a crear una plantilla de datos y vamos a ir explicando cada paso. Yo voy a volver un segundo para atrás, así hacemos todo el proceso completo. Aquí en configuraciones vamos a encontrar la opción de plantilla de datos. Y bueno, podemos crear una nueva plantilla de datos, que le vamos a dar un nombre. Y aquí tenemos principalmente tres datos para llenar además del nombre. La fuente de datos, los filtros que van a estar relacionados con esa fuente de datos y las columnas que van a estar relacionadas con esa fuente de datos. ¿Qué es una fuente de datos? Eh, Como ya la mayoría sabe, en Cytex tenemos muchas partes del sistema donde cargamos información y vamos generando datos. Entonces, tareas, formularios, workflow, proyectos, los sitios, los elementos de red. Eh, y cada uno de ellos va a ir a parar a esta base de datos que yo le comentaba, analítica, eh, con su información. Y lo que tenemos ahí es la información de una forma muy accesible para las herramientas analíticas. Entonces, por ejemplo, vamos a armar una. Aquí en la fuente de datos, como verán, hay muchos, además de lo que yo le mostré, hay muchas más que tienen que ver con el detalle de cada uno eh, de esos orígenes de datos. Entonces, por ejemplo, el formulario tenemos un origen de datos específico para todas las respuestas de los formularios o para todos los archivos de respuesta de los formularios. Eh, y así ítems de operaciones de material, entonces podemos ir entrando realmente al detalle de la operación. Vamos a empezar con un ejemplo, vamos a hacer un origen de datos partiendo de las tareas. Una vez que elegimos el origen de datos, el sistema nos deja cargar filtros. Y aquí el filtro obviamente va a ser dependiente de cada uno eh, del origen de datos que hayamos seleccionado. Entonces, por ejemplo, para tareas podríamos usar un filtro de proyecto. Eh, Y una vez que nos define el filtrado, el módulo de plantilla de datos nos va a pedir siempre por lo menos un filtro. Eso es para acotar un poco el universo, digamos, de datos a los que vamos a acceder. Y siempre es bueno tomar los datos necesarios para el reporte que queremos hacer y no mucho más que esos, porque eso va a agilizar las consultas, va a consumir menos memoria en Power BI o en Excel. Va a ser más liviano, digamos, todo el proceso de analítica. Eh, los filtros son variados. Yo quería hacer un poquito de hincapié solamente en los filtros de fecha.
los filtros de fecha tienen una particularidad que tiene esta parte relativa. Y particularmente este filtro de última edición es súper útil cuando lo usamos con el filtro relativo, porque entonces podríamos hacer, si nosotros tenemos un sistema también, en algunos de nuestros clientes tienen su propio data warehouse o data lake, y entonces podemos hacer solamente los datos que se actualizaron hoy y correr este proceso diariamente a cierta hora y solamente actualizar aquellos valores en nuestro propio Data Warehouse o Data Lake, actualizar solamente aquellos valores que se editaron el día de hoy. Digo, puede ser hoy, puede ser en la última hora, puede ser con la granularidad que necesite la operación, ¿verdad? Bien, por ahora voy a sacar este filtro. Bien, el área de trabajo es obligatoria y lo que va a hacer el área de trabajo en realidad es segmentar permisos. Entonces va a ser, por un lado, que solamente aquellas áreas de trabajo donde yo tenga el permiso de ver las plantillas de datos, voy a ver esas plantillas de datos, entonces me va a acotar un poco el universo de plantillas de datos con los que voy a trabajar. Y además va a gestionar permisos también y solamente me va a dejar ver datos correspondientes a aquellas áreas de trabajo donde yo tengo los permisos. Entonces, a la hora también de distribuir datos es importante esto. Voy a poner alguna de ejemplo. Y listo, eso es todo, digamos. Con eso nosotros creamos una plantilla de datos. Entonces ahora, por ejemplo, yo voy a descargar resultados en Excel. Simplemente para ver el ejemplo. Y esta es una base de datos de prueba, o sea que tiene algunos datos, una base de datos pequeña pero simple. Entonces esas mismas columnas, esos mismos filtros que yo configuré, ahora los voy a tener acá expuestos. Bien, el tema con descargar el Excel es que es estático, ¿bien? Entonces no tengo mucha flexibilidad o los datos que yo después voy actualizando en la operación no se me van a actualizar en el Excel. Entonces ese no es la forma ideal o no es la que nosotros recomendamos para hacer analítica. Para hacer analítica nosotros recomendamos esta otra opción que es copiar enlace de origen de datos. Copiar el enlace de origen de datos lo que va a hacer es darnos un link que se va a conectar directamente con Cytex y va a descargar la información correspondiente a este reporte. Y lo bueno de ese link es que nosotros podemos usar cualquier herramienta de BI, desde Excel hasta cualquier BI como Power BI o como Looker Studio o cualquiera de esas, para analizar los datos. Bien, no quiero avanzar mucho más todavía, está todo el mundo muy, muy callado. No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que me haya pasado por alto. Por ahí los que están del equipo de site quieren comentar si me faltó decir algo. Bien, voy a tomar eso como un continúe. Ahí Tommy está escribiendo. Bien, gracias Tommy. Entonces, la otra opción que yo les decía es copiar el origen de datos y eso nos va a permitir usar esta misma data, pero que sea actualizable todo el tiempo desde las herramientas de análisis. Muy importante, antes de poder usar este origen de datos, tenemos que generar nuestra clave de acceso de datos. ¿Cómo generamos la clave de acceso de datos? Tenemos que entrar a nuestro perfil, que accedemos acá directamente desde nuestra caripela. Ver perfil. Y aquí en estas tres opciones, en estos tres puntitos de opciones, tenemos contraseña de acceso de datos. Aquí tenemos la opción de generar la contraseña. ¿Por qué usamos una contraseña específica para lo que es acceso a datos? Todas estas herramientas, o principalmente Excel y Power BI, la forma de conectarse a una API como la de Cytex es solamente con una forma específica que es Basic Authentication, ¿bien? O esa es la forma por lo menos más accesible que tenemos. Eso hace que nosotros necesitemos controlar esa contraseña desde Cytex y entonces nosotros de esta forma garantizamos que estamos usando una contraseña segura para ese acceso de datos y también podemos forzar la rotación de esa contraseña una vez al año. Bien, esto no se preocupen, no va a ser la contraseña que
que va a quedar ahí por mucho tiempo. Perdón, por ahí pasé un poquito rápido por esa parte. Una vez que generamos la contraseña, aquí dice claramente, esta contraseña se genera una sola vez y la tenemos que almacenar nosotros. ¿Bien? Cada vez que pidamos una contraseña, se invalida la contraseña anterior y pasa a ser esta la contraseña que vamos a poder usar. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Yo me lo voy a guardar. Bien. Entonces, vamos a crear una plantilla de Excel, una planilla de Excel, y vamos a conectarnos con ese acceso a datos que acabamos de hacer. Para eso en Excel tenemos que venir a Data. Perdón que tengo acá la versión en inglés, pero es bastante accesible, está bastante claro. Y le vamos a decir que vamos a conectarnos a través de una API web. ¿Bien? Ahí vamos a pegar el valor que nos ofrece la plantilla de datos. Vamos a pegar el origen de datos. Y vamos a decir que nos vamos a autenticar de forma básica. ¿Bien? Voy a poner mi email. La contraseña que genere. Y acá Excel se va a tratar de conectar con nuestra plantilla de datos, descargarse la información y nos va a ofrecer la posibilidad de transformar datos. Acá hay un tema muy importante. Tanto Excel como Power BI usan la misma plataforma de transformación de datos, que es lo que Microsoft le llama Power Query. Entonces acá ven que yo traje esa misma tablita que yo les había mostrado descargada directamente del Excel. Y acá puedo entrar a la transformación de datos que me va a abrir el editor de Power Query. ¿Bien? Y el editor de Power Query me va a dar un montón de opciones para transformar y adaptar esta data a las necesidades de mi reporte. Entonces, por ejemplo, una de las típicas cosas que vamos a hacer siempre es usar, porque Sitex produce los reportes donde la primera línea es la cabecera de la información, entonces usamos esta opción de usar la primera fila como cabecera y ya nos cambia los nombres de las columnas y nos pone los nombres que corresponden con esa primera fila. Y aquí nosotros podemos empezar a hacer un montón de cosas, separar columnas, agruparlas, hacer preprocesamiento, digamos, de los datos que tenemos. No voy a entrar por ahora en mucho detalle en lo que es Power Query. Si nos da un poco el tiempo, capaz que entremos en un poquito más de detalle. Pero bien, con eso nosotros podemos guardar cerrar y guardar. Y Excel me va a transformar eso en una tabla y me va a cargar los datos que corresponden con esa plantilla de datos. Bien, y para que no me deje mentir de que en realidad estamos conectados con la plantilla de datos, yo voy a volver a Sitex, voy a editar esta plantilla y le voy a agregar un par más de proyectos. Para tomar tareas de diferentes proyectos, ¿bien? Guardo la plantilla de datos, vuelvo a Excel, y acá en Data le voy a decir que me actualice todos los orígenes de datos. Acá Excel va a ir de vuelta a buscarlo, acá me está diciendo que está actualizando los datos. Y ahora se pasó de esas 5 o 6 filas que tenía, bueno, muchas más filas correspondientes a los proyectos que yo agregué filtrado, ¿no? Acá están los nombres de los proyectos que yo agregué. Eh, bien, ¿hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? Bien, vamos a pasar entonces ahora a Power BI. Eh, Vamos a generar un informe en blanco. Vamos a conectar para que vean que en realidad es exactamente el mismo proceso, ¿no? Se obtienen los datos, es la misma opción que nos ofrece Excel. Vamos a decir que vamos a tomar desde la web, conectar. Toda esta parte es exactamente igual. No sé si lo tengo pegada. No. Voy a volver a buscar mi link.
Acá de vuelta le vamos a decir que vamos a conectar con datos. Aquí volví a abrir Power Query, un poco el mismo proceso que hice recién en Excel. Aquí sí tengo la interfaz eh, en español. Aplicamos y cerramos y acá Power BI ya me deja disponibles los datos. Una vez que los cargue me los va a dejar disponibles para que yo pueda empezar a jugar ya a nivel de reportes y gráficos. Bien. Aquí termino de cargar los datos, entonces nosotros podremos hacer, por ejemplo, un lindo gráfico de torta, donde le ponemos que me agrupe por proyecto, por ejemplo, y me cuente, me haga un recuento, digamos, de cuántas tareas tengo en cada uno de los proyectos. Acá yo puedo empezar a jugar con todo tipo de visualizaciones, de tipos de visualización o lo que fuera. Podría hacer, por ejemplo, eh, por estado, cuántas tareas tengo en cada uno de los estados y puedo empezar a jugar. Hasta armar un reporte que podría ser uno como esto, ¿no? Después Power Query nos deja publicar esto en la web y ese mismo link nosotros lo podemos usar eh, en diferentes, para compartir, digamos, en diferentes partes de la organización o inclusive se pueden beber en sites con ciertos permisos específicos. Eh, Este reporte está basado en data real que uno de nuestros clientes muy amablemente nos dejó usar. No estamos mostrando ninguna información, obviamente, privada de sus clientes o de sus proyectos, pero creo que es un cliente de Colombia, da una buena idea de lo que se puede llegar a hacer a nivel de dashboards. Eh, Power BI tiene este concepto eh, de páginas, ¿bien? Entonces pueden tener una página que sea un dashboard y una que sea más específica para poder hacer el drill down entrar al detalle de lo que está pasando en la operación y podemos empezar a jugar mucho con los datos y cómo compartimos los datos. El punto clave a nivel operativo que nosotros buscamos es que la organización se oriente en una sola brújula que les diga cómo está funcionando y que la base de esa información sea Cytex. Entonces nosotros generamos datos operativos de muy alta calidad, porque es datos que la gente está usando en campo o está usando en la diaria para actualizar ingenierías que tienen que subir el archivo o lo que fuera. Entonces tenemos datos muy precisos a nivel operativo y los hacemos flotar a nivel de reportería para que toda la organización se pueda alinear atrás de esas métricas. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Me gustaría ya empezar a abrir para consultas. Quizás podamos entrar en algunos detalles más específicos de Power Query. Se puede, ahí pregunta Hernán, si se puede reportar desde el módulo de ingresos. ¿Te referís a los site access, digamos? Bueno, son site access, como le decimos en español. Se puede. Hay un origen de datos, lo voy a poner acá, que es acceso a sitio. Correcto. Em, Solicitud de acceso a sitio. Este es el origen de datos que tenés que usar para reportar sobre ese módulo. Ajá. También el que quiera puede levantar la mano y lo subimos al escenario de charlar un rato. No, me siento muy solo acá. Quizás un detalle más antes de que cerremos. No lo quiero hacer demasiado largo, pero hay veces donde
la información de un solo origen de datos no es suficiente para toda la información que queremos y necesitamos irnos a relacionarnos con otro objeto. Entonces, por ejemplo, en este reporte que yo les mostraba acá, aquí yo estoy mezclando información operativa de las tareas con información más específica del sitio. Entonces, por ejemplo, la región a la que corresponde ese sitio. Eso Power Query lo puede hacer. Lo que hay que hacer es generar dos orígenes de datos diferentes, uno de tareas, uno de sitio, y vincularlos a través del código del sitio. Em, Eso es un uso muy, muy típico, por eso se los comento. Aquí yo voy a abrir el reporte ese que yo les mostré finalizado. Este ya es el diseño, digamos, en Power BI. Y una vez cargado, nosotros podemos volver a la parte de transformación de datos, obviamente, para seguir trabajando sobre los datos, pero les quiero mostrar más o menos cómo eso está configurado. Está un poco lento el tema. Bien, no sé si fue demasiado rápido sobre algunas cuestiones, yo tengo esa tendencia a por ahí ir demasiado rápido con algunas cosas, pero me gustaría algún feedback de la gente que está acá, de si se entendió por ahí el proceso clave que nosotros queremos mostrar, que queríamos mostrar hoy, es eso de generar el origen de datos, conectarlo con alguna herramienta de BI y comenzar a trabajar ya reportería desde ahí. Después ya queda mucha tela para cortar a nivel de cómo generar esas visualizaciones, el trabajo de Power Query en sí, siempre hay mucho para trabajar ahí, pero, pero en principio la idea de hoy era concentrarnos en esa parte de conectar los sistemas de BI. Power Query tiene esta funcionalidad súper interesante que podamos ver cada una de las transformaciones que hicimos sobre los datos y nos va mostrando cómo la información se va transformando y volver sobre nuestros pasos em, y corregir o expandir sobre los datos. Entonces, aquí yo tengo un origen de datos que es de tarea, un origen de datos que es de sitios, y entre todas las opciones que tiene Power Query, este, si las encuentro, tiene esta opción de combinar consultas, ¿bien? Y combinar consultas nos permite hacer justamente eso, conectar dos consultas a través de un valor. Siempre en Sitex es el valor ese que va a conectar a las dos consultas va a ser el código. Entonces, en este caso, el código del sitio de la tarea con el código del sitio del origen de datos del sitio. Y eso nos va a permitir hacer una tabla más grande que tiene la información operativa de las tareas, pero también se le agregan columnas correspondientes al sitio donde se operó esa tarea. Por último, de mi lado, lo que les quería comentar para los que usan Power BI, la ventaja de Power BI es que en general viene con el paquete de Office 365, entonces en general la mayoría de las empresas tenemos acceso a trabajar con ello y la verdad que es una herramienta súper potente. Em, Power BI tiene esa posibilidad de publicar a la web y cuando publicamos a la web, de alguna forma un poco acomoda el origen de los datos de una forma que le conviene a esta versión web y nos va a generar, perdón, nos va a generar
este objeto acá que Power Query, Power BI, perdón, em, le dice el Data Model, ¿bien? O el semantic Model. Y acá nosotros podemos configurar, esta es la parte importante, el refresco. Entonces podemos como generar una tasa de refresco de este reporte que se actualice una vez por día o un par de veces por día para tener esa información fresca en cualquier momento. Eso me lleva a hacer un par de comentarios sobre los límites que tiene el módulo de plantilla de datos en Cytex. Eh, porque esta información que yo les decía de la base de datos analítica se actualiza una vez cada 5 minutos. Entonces nosotros ponemos ahí, como es bastante costoso generar todos esos datos, tiene un límite que se pueden hacer a cada uno, o sea, cada usuario, a cada uno de los data, de las plantillas de datos puede hacer 5 pegadas por minuto. En general es más que suficiente para todas las necesidades, solamente para tener en cuenta, si se recibe un error es probable que sea por eso, si no se comunican acá con el equipo de soporte. Y la otra limitación que está impuesta justamente por el volumen de datos que puede llegar a acumularse acá, es que cada reporte que generamos nos va a superar las 800.000 filas. En general es más que suficiente para la mayoría de las operaciones, pero quizás en operaciones muy grandes convenga partir con filtrado los reportes. Bien, no quiero alargarla demasiado. Creo que de mi lado cumplimos los objetivos. De vuelta abro para cualquier consulta o para lo que necesiten. Manu, ¿algún comentario? Ya que estás acá en el escenario conmigo. No, todo bien, súper claro. Bueno, muchas gracias. De vuelta vamos a estar promoviendo en las redes y aquí mismo en el canal de Discord próximos eventos. Se viene uno de automatizaciones, que es un módulo muy potente de Cytex también, que ha tenido en estos últimos meses mucho trabajo del equipo de desarrollo. También vamos a estar, como les decía, comunicando novedades, actualizaciones de Cytex, de funcionalidades. Así que les recomiendo que tengan el Discord abierto. Nos gustaría también escuchar de ustedes, lo que sea. Si ven ahí los canales, hay algunos canales para preguntas sobre Cytex o pedidos de funcionalidades. Nos gusta mucho escucharlos a ustedes, a los usuarios, así que esperamos poder estar más en contacto directo con ustedes. Y bueno, siempre está acá el equipo de soporte y varios, Tommy, y Vicky que están por acá, Javi, que Ro, así que bueno, siempre ahí nos escriben tal cual Ro. Bien, muchísimas gracias y nos veremos la próxima.